Siempre cuidó de sus discípulos, acompañándolos, enseñándoles, entrenándolos, poniendo en práctica lo que el Padre le decía. Y precisamente en esa última noche consoló y animó a los suyos, explicándoles lo que sucedería de inmediato, asegurando que cuando estuviera de nuevo en el trono de Dios, iría al Padre para rogarle que enviara a la tierra otro consolador, otro de la misma naturaleza. Por eso les dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Disfrutemos la palabra ahora desde Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Es la última noche que Jesús estará con sus discípulos. Aunque Jesús se los había anunciado, Pedro y seguramente el resto de sus alumnos no entendían qué estaba pasando. Jesús muestra amor y cuidado por sus discípulos cuando les asegura que podrán seguirlo después. O sea, sabe que su partida será difícil para ellos, pero les indica que no los abandonará por completo. Dice Juan 13:37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Lucas lo dice de esta manera en el capítulo 22, versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Juan 13:38 escribe, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En la forma de hablar de Lucas, en el capítulo 22:34 dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mateo, Marcos, Lucas y Juan anotaron la profecía de Jesús respecto a la negación de Pedro. Aquí se hace referencia a Juan y Lucas. Aunque Pedro se sentía seguro de sí mismo, tanto que expresó, mi vida pondré por ti, Jesús sabía que sucedería lo contrario, pues realmente no estaría dispuesto a dar su vida por Jesús. Con eso se comprueba que Dios conoce al ser humano, aún más de lo que el mismo ser humano se conoce a sí mismo. Dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La zaranda era un utensilio agrícola que se utilizaba para separar el trigo de la paja y otros residuos después de la cosecha. O sea, se sacudía el trigo y la paja para separarlos, dejando solo el grano útil. Satanás había pedido someter a los discípulos a un examen con el fin de llevarlos a la ruina espiritual, zarandear, sacudir, agitar bruscamente para desestabilizar su fe y su relación con Dios. Hasta hoy, Satanás intenta desestabilizar y hacer perder la fe a los hijos de Dios, pero si permanecen firmes y confiados en Dios, se pueden superar cualesquier pruebas que se presenten. Dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, esas pruebas y tribulaciones tendrían el propósito de hacerlo madurar y fortalecer su fe, porque sería el primero en dar el mensaje de salvación después de que Cristo resucitado subiera al cielo. Eso lo sabe Jesús, Pedro en ese momento no. Ese versículo ofrece una mirada sobre la restauración, la intercesión y el llamado a fortalecer a otros en la fe. Jesús sabe qué sucederá con Pedro, por eso intercede por él ante el Padre. Entonces, el deseo de Jesús es de que sus seguidores mantengan la fe a pesar de las pruebas en donde saldrán reprobados a los ojos humanos. La fe
viene de Dios por medio de su palabra. Y la fe lleva al cristiano a afianzarse en las promesas de la Biblia. Eso lo mantiene firme y le permite ser restaurado al conocer y confiar en que Dios es amor, que perdona, ayuda a perdonar y levanta del polvo al caído para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Aquí está una joya de la convivencia cristiana. Es un llamado a la acción, pues Pedro no solo se mantendrá firme en su fe, aunque será sacudido, sino que se levantará de esa caída y enseguida asumirá su responsabilidad de fortalecer a otros en su comunidad de fe. Esto habla de edificación mutua, la famosa expresión unos a otros. Confirma a tus hermanos, porque tú ya sabes que todos enfrentarán situaciones parecidas. Ahora vamos a Juan 14, desde el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Turbar el corazón es alterar o interrumpir el estado de ánimo de una persona, provocando confusión, temor o angustia. En días anteriores, Jesús les había dicho que sería crucificado, que uno de sus discípulos lo traicionaría. Enseguida afirma que Pedro lo negará, lo desconocerá. Eso provocó confusión, angustia, turbación. En la segunda parte del versículo se lee que al creer en Dios y creer en Jesucristo, esa turbación desaparecerá, como alguien expresó. La confianza en Dios es el antídoto para un corazón afligido, como estaba el corazón de sus discípulos en ese momento. Lo que les está diciendo es, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Dice Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está comunicando que hay un lugar para cada creyente en el reino de Dios cuando dice, en la casa de mi Padre, se refiere al cielo como un hogar espiritual, un lugar de paz y comunión con Dios, un lugar de inclusión preparado para todos los que creen en Él. Jesús no se va al cielo a esperar que el tiempo pase y regrese otra vez. El propósito es preparar un lugar para sus seguidores. Esto hace pensar en una relación personal y continua entre Jesús y los suyos. De ahí que el cielo es un lugar de abundancia y comunidad, donde cada uno encontrará su lugar. Entonces, la vida en la tierra es temporal. ¿Existe un lugar más hermoso, más extenso, más acogedor, mejor preparado, en donde nada tienen que ver las luchas y tribulaciones que se experimentan en la tierra? Dice Juan 14:3, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En todo el Nuevo Testamento está presente esta realidad. Jesús ascendió al cielo con su cuerpo glorificado, venció la muerte y ahora vive con Dios en su trono de gloria. Pero también está la promesa de que regresará. Resuena como una esperanza inquebrantable en el corazón del pueblo de Dios. Entonces, a pesar de las tormentas de la vida, hay un lugar preparado para los hijos de Dios y un amor eterno. Así que no solo consuela, sino que invita a vivir con propósito, sabiendo que cada día es un paso más cerca de la hermosa reunión con el Salvador y Señor. Dice Juan 14:4, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino.
Jesús acaba de decirles que iba a la casa de su padre para preparar lugar para sus discípulos. Camino se refiere a la dirección y guía que Jesús da a sus discípulos hacia su propósito de ir al Padre. Así que el Evangelio es la parte de la Biblia que muestra a Jesús como el camino para llegar a Dios y asegura la eternidad en su trono de gloria. Juan 14:5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No cabe duda. Los discípulos estaban turbados, confundidos. De repente se sintieron perdidos en su fe. Por cierto, Tomás fue sincero en su planteamiento. Para ese momento ya no entendía qué estaba sucediendo, mucho menos qué iba a suceder. De la misma manera, hoy los cristianos llegan a sentirse perdidos, confundidos. Y es recomendable venir a Jesús. En oración, plantearle la situación según la perspectiva humana en ese momento y esperar que a través de la palabra, la Biblia, se encuentre la dirección, el camino hacia Dios. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A manera de resumen, en la última noche, antes de la traición y muerte de Jesús, estaba preparando a sus discípulos para los días que llegarían. Estos discípulos llevaban un poco más de 3 años aprendiendo de sus enseñanzas y de su ejemplo. Los discípulos habían aceptado que Jesús era el Mesías, el libertador prometido, pero aún no entendían cómo se llevaría a cabo esa liberación. Al terminar la cena, Jesús hablaba de su partida. Eso provocó preguntas entre sus alumnos. Jesús les había dicho, ya no podré estar con ustedes. A donde voy, ustedes no pueden ir. Esto hizo que Pedro le dijera, ¿a dónde vas? Contestó Jesús, a un lugar a donde me seguirás, pero después. Enseguida habló del cielo y les dijo que quería preparar un lugar que en determinado tiempo regresaría por ellos. Tomó la palabra haciéndole saber que no sabía dónde iba y por lo mismo no sabía por cuál camino llegar. A ese planteamiento es al que Jesús contestó, yo soy el nombre de Dios que siempre estará en presente, porque Dios es, no fue, no será. Dios es. En el idioma griego, yo soy es una forma intensa de referirse a uno mismo. Puede expresarse diciendo yo mismo, y solo yo soy. Esta expresión refleja el propio nombre de Dios en hebreo, Yahvé o Jehová, que significa ser o el que existe en sí mismo. Es el nombre del poder y la autoridad que Jesús lo tomó como su propio nombre, pues Jesucristo es Dios y hombre. El Salvador, Jesús quiere decir Salvador. Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, Dios mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, síganme, porque no hay otro camino hacia el cielo, no hay otro camino hacia el Padre. Jesús expresó la verdad, la única verdad, porque Jesús es el verbo encarnado, entonces es la fuente de toda verdad, no solamente dice verdad, es verdad, todo él es verdad. Jesús expuso que es la vida, precisamente cuando les había dicho a sus discípulos que era inminente su muerte porque iba a dar su vida por sus ovejas y luego volvería a tomarla. Entonces, tiene autoridad sobre la vida y la muerte, por eso expresó, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La liberación no era política o social, sino una liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte a una vida de libertad desde el momento en que se acepta a Jesús como el camino, la verdad y la vida hasta la eternidad con Cristo en la casa de su Padre. Entonces estaba diciendo,
yo soy el único camino al cielo, la única medida verdadera de justicia y la fuente de la vida física y espiritual. Cuando los discípulos pudieron creerlo, ayudados por el Espíritu Santo, fueron personas decididas, valientes, obedientes a la voluntad de Dios y pudieron expresar: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Debido a la unidad entre el Padre y el Hijo, al conocer a Jesucristo, también se conoce a Dios. Así que los creyentes en Jesús pueden entender y experimentar la naturaleza de Dios Padre, porque Jesús es la revelación de Dios, en donde sus enseñanzas, acciones y amor son reflejos directos del carácter divino. Dice Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. En un momento de mucha tensión, lo que están viviendo los discípulos, ese es un momento muy tenso. Felipe, como buen humano, tiene preguntas sin contestar respecto a la fe, respecto al propósito de su vida. La curiosidad es como un motor en la vida de las personas. Así que el deseo de ver al Padre es natural, reflejando el deseo de una relación personal con lo divino, con Dios, con el Padre. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? Tal parece que no están aprobando la evaluación, ni los alumnos, y en consecuencia el maestro. Pues hasta hoy, si en un grupo de enseñanza-aprendizaje los alumnos no entienden y por lo mismo no aprenden, la pedagogía dice que el maestro es el responsable de ese desconocimiento. Jesús expresa su sorpresa y tristeza por la falta de comprensión de Felipe. Felipe fue uno de los primeros discípulos que siguieron al maestro. Han pasado un poco más de 3 años. Jesús realizó milagros y los discípulos aún no comprenden quién es Jesús, mucho menos entienden quién es el Padre. Con esta experiencia se descubre la importancia de la fe, la importancia de creer que lo que la Biblia dice es verdad, pues de eso depende que sea posible la revelación personal de Dios en la vida de las personas. Cuando expresa: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo: yo soy la manifestación visible de Dios en la tierra. Por eso fue necesario que tomara forma humana, para hacerme visible a los hombres y que los hombres puedan ver a Dios Padre en mí. Por eso Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa unidad indivisible es lo que los discípulos no podían comprender. Por eso Jesús le repite que Él y el Padre están unidos de tal manera que aquel que lo vea a Él, ve al Padre, lo que ya se había afirmado. Jesús es la manifestación física del Padre en la tierra. Así que todo lo que Jesús dice tiene su origen en Dios. Así que todo lo que Jesús dijo, dice y dirá es la verdad revelada por Dios mismo. Jesús afirma que el Padre que vive en Él hace las obras, lo que demuestra la conexión entre las palabras y las obras como algo íntimo y directo. Entonces, las palabras que Jesús habla provienen del Padre y las obras que realiza son el resultado
de la presencia del Padre en su vida, en la vida de Jesús. La enseñanza para Felipe. El resto de la matrícula y para cada cristiano de hoy es que la fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, sino también una forma de vida que tiene como objetivo reflejar la presencia de Dios en el mundo. Dice Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Desde el capítulo 3 de Juan aborda el asunto de la fe cuando habla con Nicodemo, porque el modelo humano es que necesita ver para creer, pero Dios pide que creamos. Cuando dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, para los humanos es muy difícil creer esta verdad, pero eso no quiere decir que no sea posible. Realmente está mostrando una conexión muy complicada y única entre Dios Padre y Dios Hijo, entre Dios y Jesucristo. Bueno, Jesús dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. Está diciendo, ustedes ya vieron los milagros, las liberaciones, las resurrecciones. Todas esas son obras, resultados de la unidad entre el Padre y el Hijo. Así que tienen la prueba de las palabras que les he dado. No existe razón para que no puedan creer. Dice Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es necesario recordar que cuando se repite una expresión, debemos poner atención porque es muy importante. En este versículo dice, de cierto, o sea, en verdad, les aseguro que esta es una promesa para el que cree, no es para todos, es para el que cree. Indefinido, el que, una persona, es singular, porque si no cree, no entra en este grupo. ¿Qué pasa con el que cree? Pueden hacer las mismas obras que Jesús hizo durante su servicio aquí en la tierra y aún hacer mayores obras. Eso es lo que pasa con los que creen. ¿De qué obras está hablando? Se refiere a los milagros y enseñanzas durante su tiempo en la tierra. Por ejemplo, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos. Si de enseñar se trata, enseñó en público, hablando sobre el amor, la justicia y la redención de los pecados. Todas las obras que Jesús hizo son señales del poder de Dios y su amor por la humanidad. Así que está hablando de creer en Jesús con el propósito de cumplir la encomienda, manifestar la presencia de Dios aquí en la tierra. Todo esto es posible porque Jesucristo resucitado ascendió al cielo y ahora está con su Padre atendiendo las peticiones de los suyos. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Antes de ir a la cruz y resucitar, Jesús les hizo una promesa a sus discípulos. Haré, realizaré, llevaré a cabo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre. Esto es, las oraciones, las solicitudes a Dios deben ser hechas de acuerdo a su carácter y voluntad. Se le pide al Padre en el nombre de Jesús. Así que Dios pone especial atención cuando se le pide algo, pensando en Jesús como mediador entre el Padre y el que solicita algo. ¿Para qué contesta Jesús de esa manera? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, cuando las oraciones son contestadas, Dios recibe el reconocimiento, la alabanza por su fidelidad y bondad. Eso es lo que quiere decir que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Desde luego, Jesús espera que las peticiones sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora bien, para saber cuál es la voluntad de Dios, se debe conocer lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, y esperar la guía del Espíritu Santo.
También estar dispuestos a aceptar su respuesta, incluso si no es lo que se esperaba. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí se destaca la relación entre amor y obediencia, pues el amor se demuestra a través de acciones concretas. Esto es, no es suficiente decir amo a Dios, sino que se debe demostrar este amor a través del comportamiento y cumpliendo u obedeciendo sus mandamientos. Dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Precioso este versículo. Lo repito, es Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué promesa! Jesús se compromete a rogarle al Padre. Desde el principio del Evangelio, según la versión de Juan, dice que Jesús también es creador. Como creador, conoce bien lo que diseñó y por fin formó en el hombre. Jesús sabe que los seres humanos son frágiles, necesitan aprobación, necesitan compañía, necesitan retos, necesitan motivación. Todo eso y más es la labor del Espíritu Santo aquí en la tierra. Así que resulta indispensable la participación del Espíritu Santo en los humanos. Entonces, además de todo lo mencionado, la venida del Señor Jesús es ciertísima y por consiguiente la promesa de que enviaría al Consolador, dice otro Consolador, es decir, Jesús está en el corazón de quienes lo han recibido como su Salvador, disfrutan su presencia, pero esos mismos seres humanos necesitan otro Consolador. Es de la misma naturaleza, del mismo origen, o sea, tienen doble consuelo, protección, ayuda, otro de la misma esencia, pero en diferente presentación. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Llama la atención porque se ha comprobado que Dios es inclusivo, pero en esta oportunidad dice claramente que el Espíritu de verdad selló a los cristianos cuando creyeron en Jesucristo como su Salvador, Señor y Rey. Los que no le han recibido no podrán disponer de otro consolador. El mundo no sabe nada del Espíritu Santo. Aparece el pero. Los hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, conocen bien al Hijo, conocen al Padre, y a partir de ese momento Jesús promete que lo enviará. Gloria a Dios. Ahora, viven ustedes. Pues desde que creyeron en Jesucristo como su Salvador y Señor, dice la Biblia que el Espíritu Santo los selló como garantía de que son hijos de Dios, salvos por la gracia de Jesucristo. Estará. Hoy se sabe que en la fiesta del Pentecostés, Dios permitió que de repente descendiera el Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estaban en el aposento, esperando el cumplimiento de la promesa. Pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en toda la tierra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre cumplirán sus promesas, porque Dios es bueno, fiel y verdadero. ¿Lo crees? Al que cree todo lo es posible. Disfruta de las obras de Dios en tu vida y en el nombre de Jesús harás cosas mayores, si crees. Búsquennos en Ventana Virtual Cristiana Radio de Yucatán junto con otras radiodifusoras de Centroamérica y Sudamérica. Estamos para
expandir el reino y para que muchos puedan disfrutar la palabra con nosotros.